Muy bien, estudiantes de octavo grado, en este video vamos a continuar siempre con los triángulos, pero específicamente con el tema de congruencia de triángulos. Congruencia de triángulos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio observando estas figuras. Dice acá arriba, encuentre los triángulos que se sobreponen exactamente al triángulo número 1. Aquí tenemos el triángulo número 1. Entonces, observando el triángulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8, vamos a determinar cuál de estos 7 se parece al primero. Entonces, observando bien, vemos que el 2 se parece, pero no es exactamente lo mismo, lleva otra forma. Entonces, el 3 no, el 5 no, el 6 no y el 7 tampoco. Los únicos son el 4 y el 8. Tienen las mismas dimensiones. Este lado de aquí corresponde con el de abajo, este de aquí arriba corresponde con este y el que está de forma vertical corresponde con este. Lo mismo el 8. Este triángulo 8 es el mismo que el 1, nada más que están en otra posición, pero son iguales, son congruentes, son de la misma medida, nada más que están ubicados de manera diferente. Ese es el concepto de congruencia, que no importa la ubicación, entonces ambos son iguales. Entonces los triángulos 4 y 8 son idénticos al primero. ¿Qué es congruencia en matemáticas? En matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y las mismas formas sin importar su posición u orientación. Entonces, dos figuras son congruentes si tienen las mismas medidas. No importa cómo estén ubicadas, si son iguales, son congruentes. Criterios de congruencia de triángulos. Existen tres criterios de congruencia de triángulos que son los que vamos a conocer ahorita, en este momento. Primer criterio de congruencia de triángulos. Vamos a ver. Estos dos triángulos que aparecen aquí de color verde son congruentes, son de la misma medida. ¿Qué criterio nosotros utilizamos para demostrar que estos dos triángulos son iguales en todas sus medidas, en sus lados y en sus ángulos? Dice por acá, los tres lados son respectivamente congruentes. ¿Qué significa? Que este lado que yo estoy señalando acá tiene la misma medida que este lado que estoy señalando por acá. Este lado que está acá tiene la misma medida que este lado de acá. Y el lado que está en la parte de abajo también es igual al otro. Entonces, por eso aparecen estas figuritas acá, este igual con este, y así sucesivamente. Entonces, los tres lados tienen uno en el otro. Le corresponde un lado en el otro triángulo. Entonces, por tal razón son congruentes. Si los tres lados correspondientes son congruentes, entonces los dos triángulos también son congruentes. A lo que llamamos lado, lado, lado o LLL. Repito, si dos triángulos tienen iguales dimensiones en los lados, iguales medidas, entonces los dos triángulos en su totalidad son congruentes. Los ángulos también son congruentes. LLL. Criterio. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes, a lo que se le llama lado, ángulo, lado. Entonces, vemos nosotros acá el primer triángulo. Recuerden, la congruencia de triángulos se da porque los dos son iguales. ¿Cuándo dos triángulos son congruentes usando este criterio? Cuando observamos que hay un ángulo en medio. Ese ángulo nosotros lo podemos señalar que es este que tenemos acá. Es igual a este. Si ocurre eso, y también ocurre que este lado de acá es congruente con este, o sea, son de la misma medida, y este lado de acá es congruente con este que nosotros tenemos acá, ya podemos determinar que los tres lados son congruentes y los tres ángulos son congruentes, o sea que los lados son congruentes, por tanto el triángulo es congruente uno con el otro. Dice por acá, en la parte de abajo,
Si dos lados correspondientes son congruentes y el ángulo comprendido entre ellos también es congruente, entonces los triángulos son congruentes. Lado, ángulo, el que está en medio, y lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, vuelvo a repetir, si dos lados son congruentes y el ángulo que está en medio de ellos también es congruente uno con el otro, entonces los dos triángulos son congruentes respectivamente. Vamos con el tercer criterio de congruencia de triángulos. Vamos a demostrar que estos dos triángulos que observamos acá son congruentes. Un lado y los dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Ok, tenemos por acá este ángulo congruente con este ángulo congruente con este. Entonces, ¿qué significa? Que este lado que está en medio es congruente. Si se cumple esa condición, entonces los dos triángulos son congruentes. Si dos lados, dice aquí abajo, si dos ángulos correspondientes son congruentes y el lado entre estos dos ángulos también son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Le llamamos ángulo, lado, ángulo. Ángulo, está, ángulo, congruente, y el lado el que esté en medio de ellos. Entonces, se le llama ángulo, lado, ángulo. En resumen, los criterios de congruencia de triángulos son lado, lado, lado o LLL. Número 2, lado, ángulo, lado o LAL. Y el tercer criterio, ángulo, lado, ángulo o ALA. Vamos a desarrollar un ejemplo donde tengo parejas de triángulos. Este triángulo que aparece acá, que estoy señalando en este momento, es congruente con este. ¿De qué forma? Si ustedes observan, 60 grados es congruente con estos 60 grados de acá. 40 grados de acá es congruente con 40 grados. Y el lado comprendido, que es 12 centímetros, también es congruente. El número 80, que en este caso es un ángulo de 80 grados, en este momento no nos interesa, ¿verdad? Podemos observar entonces que ambos triángulos son congruentes o de la misma medida por un criterio. Por el criterio de ángulo, lado, ángulo. Ángulo de 60 en ambos triángulos, ángulo de 40 en ambos triángulos y un lado de 12 en medio, que son también congruentes. Entonces, aunque los triángulos tengan una posición diferente, son de las mismas medidas en los lados y en los ángulos. ¿Cuál es el criterio? Ángulo, lado, ángulo. Eso tenemos que responder acá nosotros. El criterio es ALA. Vamos con la segunda pareja. Podemos observar aquí en medio, hay un ángulo de 92 grados. Ambos tienen 92 grados. Entonces, veo acá 10 centímetros, que se reflejan acá en 10 centímetros, y estos 30 centímetros, que son estos 30 centímetros de acá. Son dos triángulos iguales, nada más que tienen otra posición. ¿Cuál es el criterio para determinar que son congruentes o de la misma medida? El criterio es lado, ángulo y el lado. Miren, 30 en este lado, 30 en este lado. 92 el ángulo de acá, 92 el ángulo comprendido acá. Y 10 centímetros acá, 10 centímetros acá. Entonces el criterio ahí sería lado, ángulo, lado. Ese es el criterio. Y vamos con la última pareja de triángulos. ¿Verdad? Aquí los tenemos, son congruentes. ¿Cuál es el criterio? Pues vemos 9 centímetros acá, veo 9 acá, veo 12 centímetros aquí abajo, 12 centímetros, y veo 25 centímetros y 25 centímetros. ¿Qué significa? Que las medidas de los dos
triángulos son las mismas en los lados, son triángulos congruentes, son de la misma medida. Pero ¿cuál es el criterio para determinar que son congruentes? El criterio es lado, lado, lado. Los tres lados son iguales, entonces son congruentes. Ahí está L, L, L. Aquí está la respuesta. Entonces, cada pareja de triángulos son congruentes y lo que hay que determinar es cuál es el criterio.